Shalom Ubrajá, Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 14 del tratado y vamos a comenzar una nueva Mishnah, la segunda Mishnah de todo el tratado de Yomá, que nos va a hablar de algo muy interesante, algo que también es bastante actual en nuestra tefilá, para aquellas personas que les gusta rezar el comienzo de la tefilá. Hay una enseñanza que se lee al comienzo del Seder Korbanot, que dice, Abaye Haba Mesader Seder Malachá, Mishemad Igmará de Bealibá de Bashaul. Que Abaye explicaba cuál era el orden del servicio divino según la opinión de la Gemara, según Abba Shaul. Y entonces ahí nos habla sobre qué se hacía en cada momento. Justo sobre esto vamos a estar hablando en parte en el día de hoy. Vamos a compartir la página y comenzamos nuestro estudio. Muy bien, comenzamos ahí justamente en la Mishnah. Entonces, se me olvidó una cosa. Ya estamos listos. Muy bien. Muy bien. Empezamos ahí la Mishnah. Dice así. Kol Shivat Hayamim. Es decir, todos estos 7 días en los cuales el Cohen fue separado. Hu zorek et adam, umaktir et haketoret, umetiv et anerot, umakriv et arrosh et arregel. Es decir, durante estos 7 días, el Cohen Gadol hace todos los trabajos que acabamos de mencionar en el Bet HaMikdash. Ushear kol hayamim, im ratzah leakriv makriv. El resto de días del año, si el Cohen quiere lo hace, el Cohen Gadol, perdón, si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. No depende de él el trabajo. Porque Cohen Gadol makriv helek barrosh, benotel helek barrosh. Es decir, ¿por qué? Porque el Cohen Gadol es el que tiene la potestad de elegir si él va a hacer la boda, la hace el primero, y es el primero que elige qué parte quiere de el animal, de lo que corresponde a los Kohanim. Entonces vemos aquí que durante estos 7 días el Kohen se entrenaba para estar acostumbrado a lo que era el trabajo en el Bet HaMikdash. ¿Cuáles eran las cosas? Salpicar la sangre del Korban HaTamid, quemar el Ketoret, que se quemaba un puñado en la mañana y un puñado en la tarde, Metiv Tanerot, es decir, limpiar la ceniza de las mechas de la menorá y limpiar la menorá, y de ofrecer la cabeza y la pierna del Korban también. Muy bien, la primera pregunta que hace la Gemara es la siguiente. Mantana, ¿quién es el sabio que enseñó esta Mishnah? ¿Según qué opinión está enseñado esto? Amar Rabjizda dijo Rabjizda, de lo que Rabbi Akiva. Dice, no sé quién lo enseñó, pero yo sé quién no lo enseñó. ¿Sabes quién no lo enseñó? No lo enseñó Rabbi Akiva. ¿Por qué? De ir Rabbi Akiva, porque si fuese Rabbi Akiva, Amar Tahor, Shenafla Alav Hazaa, Timeatu, perdón. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva opina que una persona que está pura, sobre la cual cae el agua de la vaca roja, el mejatat que se llama, se impurifica. Dijimos que los 7 días que estaba el Cohen separado en el Bet HaMikdash antes de Yom Kippur, todos los días se le rociaba. Entonces, si el Cohen estaba puro y tú lo rociabas con agua, estando puro, según Rabbi Akiva, esa persona se impurifica. Es un problema, es una impureza que dura hasta la noche. ¿Sí? Pero no podría hacer todo este trabajo, todos estos trabajos estando impuros. Dice, Eji Abida Bodá, ¿cómo va a hacer el Cohen Gadol estos trabajos? De Tania, porque está enseñado así para entender cuál es la opinión de Rabbi Akiva. Está enseñado en una vereita, en la parashá de Paraduma. Veizah tahora la tamé, y rociará el puro sobre el impuro. Entonces, dice así, alatamé, es decir, sobre el impuro es que se va a hacer tahor. Alatahor, tamé, pero si lo rocías sobre una persona pura, la hace impura. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Los mismos merim, los sabios que dicen, ena de barim alalu, emurim ela bidbarim mekablim tuma. Dice, no, eso no fue dicho más que para enseñarnos que si yo rocío sobre, que yo rocío sobre algo que está impuro, ¿sí?
sobre algo, no es que es impuro, que recibe impureza. ¿Bien? Es decir, maihi, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Que Ditnan, como se enseñó, Nitkaven le azot a la behema. La persona pone su intención de rociar a un animal sobre el cual no hay ley de rociarlo con el agua de la vaca roja, ¿verdad? Veida a la Adam, y de repente roció a una persona, sin intención. Im yesh baezov yishne. Si todavía está mojado el hisopo, todavía le queda agua, vuelve a rociar a la persona. Es decir, el hecho de que roció a un animal no lo invalida. ¿Por qué? Porque el animal recibe impureza. la Adam veiza a la behema. Si tuvo la intención de rociar a un hombre y roció a un animal, im yesh baezov, si le quedó en el ezov, lo yishne, entonces que no vuelva a rociar. ¿Por qué? Porque se invalidó en el momento en el que hizo la melajá, la labor. ¿Por qué? Porque roció con él aquello que no era apto de ser rociado. Entonces eso es lo que dicen los sabios que se aprenden de este versículo. Maitama de Rabbi Akiva. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Akiva? Nechtov Rahamaná, Veidata Horalab. Es decir, ¿por qué? Perdón. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Akiva para decir que si roció sobre una persona pura, se impurificó? Y explica y dice, Nichtov Rahamaná, Veidata Horalab. Si la Torah podía haber escrito que y rociará el puro sobre él, no decir sobre el impuro. Mai alatame. ¿Por qué la Torah especificó y dijo alatame sobre el impuro? Shemamina, aprende de aquí. Alatame, tahor, que si los rocías sobre una persona que está impura, lo vas a purificar. Alatahor también, pero si lo rocías sobre una persona pura, lo vas a impurificar. Verabanan y los sabios. Ay, ¿para qué escribió la Torah entonces alatame sobre el impuro? Midbarima me kabelim tuma, judeata. Es decir, fue para hablar de las cosas que reciben impureza. Abalaja, pero el iñán de lo que aprende Rabbi Akiva, Kalva Homeru, ellos lo aprenden de un Kalva Homer. Y Malatame, sí, sobre el impuro, lo hace puro. Alatajor lo kosheken, Shilonitma, sobre el puro, no con más razón que no lo va a impurificar. Pregunta la Gemara de Rabbi Akiva. ¿Qué va a responder a este Kalva Homer? Hainu, de que amar Shlomo. Es decir, Rabbi Akiva va a decir aquello que explicó Shlomo. Shlomo sabemos que era el hombre más sabio del mundo. Pero hay una ley que nunca comprendió, que es la ley de la vaca roja. ¿Qué dijo Shlomo? Amarti ahkama vehir de jokamimeni. Es decir, yo pedí sabiduría y esta misma quedó lejos de mí, no consigo comprenderla. Eso es lo que va a decir Rabbi Akiva. ¿Sabes qué? No entiendo, no se entiende por qué funciona así. ¿Sí? Es decir, no hay Kalva Homer. Podría ser, tu Kalva Homer me parecería lógico, pero es una misma que no tiene sentido, no se puede entender por un Kalva Homer. Pregunta de Mara Berabanán. Y los sabios, es decir, el versículo de Shlomo, lo que dijo sobre la vaca roja, dijo, Lemazé, Velamazin alav shetahor, venogea bahem tame. Es decir, ¿para qué? Para enseñarnos. O sea, Shlomo lo aplica a qué? El versículo de Shlomo, ¿a qué lo aplican los sabios? Al hecho de que el que rocía, perdón, la mazé, que está puro, después de que roció, porque dice vida tahor, velamazin alab tahor, es decir, los que rociaron sobre ellos que son puros, ahora, veanoguea bahem, pero el que los toca, las aguas de la vaca roja, temeim se impurifican. ¿Cómo puede ser si esas aguas purifican que alguien que las toca se impurifique? Eso es lo que no entendía Shlomo. Pregunta la Gemara, un mazé tahor, dice, ¿y el que rocía está puro? Reactiv, si está escrito mazé mehanida y begadad, que la persona que roció estas aguas que se llaman menida tiene que lavar sus ropas. Mai mazé, dice, explica y dice, ¿qué significa mazé? Mazé no es el que rocía. Mazé, ze noguea, el que toca. Pregunta que me dice,
Veactiv más de. Pero si la Torah escribió más de, no escribió a Nogea, el que toca. Dice Veactiv más de, Veactiv Nogea. Veod. Y además hay diferencias. Más de, Bae, Bekibus Begadim. Nogea lo va Bekibus Begadim. Es decir, la Torah en realidad menciona a los dos. Umazé Meanida, Yejabez Begada. Veanogea Meanida, Yejabez Begada, Velajaz Besarubamay. Es decir, hay una diferencia. La Torah menciona a los dos. El que rocía y el que toca. Pero la ley para uno y para el otro no es la misma. Tú me estás diciendo que es lo mismo, que cuando dijo Mazé, el que rocía, está refiriéndose al que toca el agua de Nidá, de la vaca roja, si no tienen la misma ley. Entonces, la May Mazé, ¿qué significa Mazé? No sé. ¿Quién es el Mazé, el que rocía el agua en el versículo? Se refiere al que carga, al que lleva el agua. Benito Rajamana no sé. ¿Y por qué la Torah escribió Mazé, rociar, y no escribió el que lleva el agua será impuro hasta la noche? Maitama Dichtiv Mazé. Haka Mashmalan, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? ¿Qué es lo que yo aprendo aquí, perdón? Del hecho de que Mazé, el que rocía, se refiere al que está cargando el agua, es decir, el hecho de llevar una vasija con agua de las cenizas de la vaca roja impurifica. ¿A partir de qué cantidad? De una cantidad suficiente para poder rociar a otra persona. Por eso dijo Mazé, el que rocía, refiriéndose al que está llevando el agua. Vamos a ver las palabras. Dice, Maitama Dichtiv Mazé, ¿por qué escribió Mazé? Acá Mashmalan, que es lo que yo aprendo aquí, de Bainan Shiur Azah, es decir, que para que se impurifique el que carga agua de vaca roja, tiene que cargar por lo menos la cantidad para rociar a otra persona. Pregunta que me dice, Anija, le mandé a Amar. Me olvidé de pasar por aquí. Me emocioné tanto que me olvidé aquí de bajar. Perdón, vamos a encontrarnos. Aquí. Anija dice, lo que tú me estás diciendo funciona muy bien. Le manda a Amar para la opinión que dice Azaa Siliha Shiur. Es decir, que para hacer Azaa, para rociar agua sobre alguien para purificarlo, hace falta una cantidad específica. Hace falta una cantidad mínima. Ela le manda a Amar Azaa en Siliha Shiur para aquel que dice que no hace falta una cantidad mínima para que se llame que está rociando el agua de la vaca roja. Mágica le me ¿qué es lo que me vas a decir? ¿Por qué escribió la Torah Mazé refiriéndose al que está cargando el agua? Responde que dice, Afilo le manda a Marazá en Sarijat Shiur, incluso para el punto de vista que dice que para rociar no hace falta una cantidad mínima. Hanemile agaba de Gabra. Eso es únicamente cuando el mazé, cuando la persona va a rociar sobre una persona para purificarlo. Entonces, incluso ahí, si noguea, si tocó al que se está purificando con cualquier cantidad de agua, se purifica. Abal, Bemaná, pero el hecho de llevarlo, ¿sí? Perdón, Abal, Bemaná, Srihashiur, para eso sí que hace falta una cantidad. ¿De dónde lo sabemos? Ditnan, como está enseñado en una Mishnah, Kama Yehe Bahen, ¿cuánta agua tiene que haber en ellas? Es decir, en el hisopo con el cual se rociaba. Dije que de Azaa, es decir, para que se pueda llegar a hacer el salpicado, que de Sheyitbol, lo suficiente como para sumergir Rashe, Gibolim, Veyazé. Es decir, lo suficiente para haber metido bajo el agua las puntas del gibol, de la espiga de hisopo, y con ello va a rociar. Ahora, tenemos otra forma de explicar toda esta discusión que hemos traído de Rabbi Akiva. Dijimos que la Mishnah no iba según Rabbi Akiva, porque los 7 días el Kohen Gadol era rociado con agua de Nidá, y según Rabbi Akiva, la persona que recibía agua de Nidá, agua de la vaca roja, estando puro, se impurificaba.
Entonces, a priori podríamos decir que la Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Akiva. Dice, de Abaye Amar. Abaye dice, afilu tema Rabbi Akiva. Incluso si quieres puedes explicar la Mishnah según el punto de vista de Rabbi Akiva. De Abid Abudah Kule Yoma, Ulfania Madu Ale, Vetabil, Veabid Aerev He'erav Hashemesh. Dice, ¿sabes por qué? ¿Cómo podemos explicar cómo Rabbi Akiva? El Cohen viene, hace toda la boda del Betamigdash, que dijimos, el Korban Atamid, el Ketoret, la Menorá, etc. Después, les rocían con el agua, cuando llega la tarde, antes de la puesta del sol, les rocían con el agua de la vaca roja, va al mikvé y llega la noche y se purificó. Es suficiente para purificarlo. Entonces, el hecho de que le está rociando con el agua no le invalida para trabajar los 7 días en el Bet HaMikdash, porque únicamente le rocía cercano a la puesta del sol y en ese caso no va a estar impuro mientras va a hacer todo el resto de las labores. Muy bien, ahora tenemos un problema. ¿Sí? Nuestra Mishnah, perdón, nuestra Mishnah nos da un orden. ¿Cuál es el orden de la Mishnah? Umaktir etaketoret umetiv etanerot. Primero dice que quema el ketoret y después dice que arregla las velas de la menorá. Entonces, Alma, ¿qué entendemos de aquí? Ketoret de Resha, ve a dar nerot. Primero el ketoret y después las velas de la menorá. Entonces, Urminhu. Tenemos una contradicción. Algo que nos dicen las Mishnayot en el tratado de Tamid. Ahí nos trae el orden y nos dice así. Mishezachá bedishun mizbeach hapenimi, umishezachá bamenorá, umishezachá baketoret. Es decir, vamos a estudiar también aquí en Masejet Yomá que en los días normales las labores en el Bet HaMikdash se realizaban por sorteo. Se hacía un sorteo, al que le tocaba, cada uno tenía una función. Entonces dice, aquel que le tocó el sorteo, iba y limpiaba el altar interior de ceniza, le quitaba la ceniza. Y aquel que le tocó el sorteo, limpiaba la menorá. Y aquel que le tocó el sorteo, hacía el ketoret. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que primero está el sorteo de la menorá y después está el sorteo del ketoret. Nuestra Mishnah dijo que primero hacía el ketoret y después hacía la menorá. Responde la Gemara y dice, Amar Rabuna Mantana, le dijo Rabuna, ¿quién es el sabio que explica esto en Masejet Tamid? Dice Mantana Tamid, Rabbi Shimon Isha Mitzpahu. Es decir, esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Shimon de Mitzpah. Es decir, que a priori, Rabbi Shimon de Mitzpah estaría pensando que primero se hace la menorá y después se hace el ketoret. Muy bien. La Gemara rechaza esto y dice, no, Veja, Afeja, Shaminan Lan. Es decir, no, pero de Rabbi Shimon, de Mitzpah, nosotros hemos escuchado lo contrario. Dice Ditnan, como se enseñó en Masejet Tamid, Ubalo, le quieren Mizrahit Sefonit, es decir, que viene el Cohen y vierte la sangre en la esquina del altar, que es al este y al norte, Venoten Mizraha Tzefonit, es decir, la pone al este y al norte, Mizraha Tzefona, y después se va a la esquina Ma'aravit Deromit, es decir, al oeste y al suroeste, Venoten Ma'araba Daroma, y pone ahí al suroeste, Betane Ale, y esta enseñanza es de Rabbi Shimon Isha Mitzpah, Meshane Betamid, y este es el orden que enseña en cómo se tiraba la sangre del Korban Atamid y del resto de Korbanot de Ola. Ahora dice, y después se iba a la esquina Mizrahit Sefonit, noreste, Venoten Mizraha Tzafona, Ma'aravit Deromit, es decir, que va a dar al suroeste, Veajarkaj Noten Daroma, perdón, primero le daba al oeste y después le daba al sur. Él amar Rabbi Yohanan. Entonces dijo Rabbi Yohanan,
Mantana, Seder Beyoma, Rabbi Shimon Ish Amitzvah. Dice, no, entonces tenemos que entender así, para que no haya contradicción. Es que lo entendimos mal. La Mishnah de Tamid no es de Rabbi Shimon Ish Amitzvah. La Mishnah que sigue la opinión de Rabbi Shimon Ish Amitzvah es la Mishnah de Yomá, la de aquí, la que tenemos aquí. Y por eso el orden en el cual se enseña cómo hay que rociar y cómo hay que encender la menorá y el ketoret es diferente al que trae la Mishnah de Tamid. Y pregunta la Gemara Berrame, dice, no, tampoco te arreglaste, también tenemos un problema entre Yomá y Yomá. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Berrame, Seder Yomá, Seder Yomá. Dice, no, también hay una contradicción entre lo que fue dicho en el Seder Yomá, es decir, en nuestra Mishnah, a lo que fue dicho también en nuestra Mishnah. Porque Ditnan, vamos a estudiar más adelante, dijimos en las Mishnayot de más adelante. Pais Hasheni, el segundo sorteo, para decir quién de los Kohanim iba a hacer las 13 trabajos siguientes. ¿Cuáles son? Mi Shohet, quien hace la Shejitá, del Korban Atamid. Mi Mekabel, quien recibe la sangre. Mi Zorek, quien tira la sangre. Mi Medashen, quien limpia la ceniza del altar. Del altar interior, perdón, mi medashen pizbaja penimí, umi medashen et menorá, y quién le quita las cenizas a la menorá, umi maale barim la kebesh, y quién sube las partes del animal por la rampa. Después de eso, hacen el sorteo, ya cada uno tiene su tarea, se dispersan, pasa un tiempo, una hora aproximadamente, Pais Shelishi hacen el tercer sorteo. ¿Cuáles son? Pais Ashelishit, tercer sorteo, anunciaban y decían, Hadashim la Ketoret. Es decir, aquellos Kohanim que no han quemado nunca Ketoret, que se presenten para el sorteo del Ketoret. ¿Sí? Veremos por qué. Solamente los Kohanim que no habían quemado Ketoret se les hacía entrar en ese sorteo. Bou Beafisu, es decir, venid que vamos a hacer el sorteo. ¿Qué vemos de aquí? Vemos que primero dijo, en el sorteo segundo estaba el trabajo de la menorá. Y después en el tercer sorteo era para el Ketoret. Nuestra Mishnah dijo que primero era el Ketoret y después era la menorá. Entonces, si nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Shimon de Mitzvah, está en contradicción con lo que está diciendo ahora mismo. Bien, entonces también estaba en contradicción con Tamid. Entonces cambiamos el Tana de Tamid. Pero si lo cambiamos a que Rabbi Shimon de Mitzvah sea el Tana en nuestra Mishnah, también está en contradicción con nuestra propia Mishnah. Amar Abaye, dijo Abaye, lo kashiakan. Dicen, no hay dificultad entre el quemar el ketoret antes de encenderlas, de arreglar las velas. Dice, Beatabat shetenerot kan, Beatabat hamesh nerot. Es decir, el primer sorteo que hablaba de la menorá está hablando de la atabá de las 2 velas de la menorá. Es decir, primero se limpiaban 2 de las 7 velas de la menorá, después se iba a seguir con el trabajo y después se limpiaban las otras 5 velas de la menorá. Dice, le membra de Beketoret mafsikleu. Entonces tú me estás diciendo que la interrupción entre todo el encendido de la menorá era con el encendido del Ketoret, es decir, paraba de limpiar la menorá para prender el Ketoret. Veja, Abaye Mesader Marajam Shemadik Mara, es decir, Abaye organizaba el orden de la Maharajá según la Gemara, según la enseñanza. Bedam Hatamid Mafsik Leu. Es decir, y lo que ponía en medio, que interrumpía entre el encendido de las 2 velas y de las 5 velas, era el rociado de la sangre del Korban Atamid. Hambre, entonces respondemos y dice lo kasha. Tampoco hay dificultad en esto. Hahi le Abba Shaul, ha le Rabbanan, es decir, Abaye, como dijimos, hacía o fijaba el orden de la Maharajá, del servicio, según Abba Shaul. Y según Abba Shaul se interrumpe para hacer dam, el salpicado de la sangre. Pero aquí es según los Rabbanan. Según los Rabbanan se interrumpe el encendido de la menorá para quemar el ketoret de Tania, como se enseñó. Lo yetiv et hanerot viajar kaj yaktir, ele yaktir viajar kaj yetiv. Que no debe arreglar las 7 velas y después encender el ketoret,
sino que debe encender el ketoret en medio y después terminar de poner las velas. Abba Shaul Omer, pero Abba Shaul dice, metir de maktir, que primero arregla las 7 velas y después prende o hace quemar el ketoret. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy, para no entrar en una discusión que es mucho más larga, que entablaremos mañana. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem.